Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Bien, ¿cómo anda, Patito? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, siendo las 3 de la tarde y 1 minuto. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Caparelli, soy adjunto de la Comisión 1 de la parte general del Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta clase vamos a abordar la unidad temática vinculada con el derecho penal, conceptos y principios. Previamente me interesaría dejar en claro que la cátedra se maneja con el contenido que está subido al sitio web de la cátedra y todo el material que se vaya a ir utilizando durante el cuatrimestre que consideremos necesario se va a subir a esa plataforma sin perjuicio de que cada unidad temática hoy por hoy tiene asignado una bibliografía recomendada, jurisprudencia y algunas sugerencias bibliográficas, tanto de libros como de artículos. En ese contexto, nosotros tratamos de seguir del modo más apegado posible el cronograma que también está publicado de clases que asignan cada unidad temática. En mi caso particular voy a dar clase todos los martes a las 15 horas y los temas que voy a dar son los que están asignados en ese cronograma para los días martes, en el caso mío de la Comisión 1. Sin perjuicio de ello, también quiero hacerles saber que a través del centro de estudiantes o directamente a través de alguno de los contactos míos que están publicados, cualquier inquietud que ustedes tengan durante el transcurso del cuatrimestre, estoy abierto y a disposición para cualquier consulta o duda o sugerencia que necesiten que les responda. Como les anticipaba recién, la clase de hoy se va a enfocar en la unidad temática del derecho penal, concepto y principios. Cuando nos referimos al derecho penal, conceptualmente nos vamos a estar refiriendo a la facultad punitiva que tiene el Estado en un sistema político republicano y federal como el nuestro. No nos vamos a estar refiriendo en esta clase al derecho penal como ciencia dentro de las ramas del derecho, sino que cada vez que yo haga la manifestación en relación al derecho penal, me voy a estar refiriendo a lo que se denomina poder punitivo estatal, ius puniendi, es decir, la facultad legítima constitucionalmente que tiene el Estado de ejercer su poder punitivo sobre los ciudadanos que integran esa sociedad determinada. En nuestro caso en particular, desde un punto de vista estrictamente positivo, es decir, desde un punto de vista estrictamente normativo, al máximo nivel de nuestra pirámide jurídica, es decir, en nuestra Constitución Nacional, surge reconocida la facultad y la legitimidad del Estado de ejercer ese poder punitivo. En efecto, y en especial, cuando la Constitución asigna a uno de los poderes del Estado, el poder legislativo, la facultad de dictar los códigos y las leyes de fondo, entre los cuales se encuentran el Código Penal y todas sus leyes complementarias, está partiendo implícitamente de reconocer la titularidad del Estado para el ejercicio del poder punitivo. Por supuesto que después serán cuestiones vinculadas a la distribución de ese ejercicio de poder punitivo, es decir, a cuestiones de competencia, los distintos estamentos a través de los cuales el Estado ejerce su poder punitivo. Pero esa es una cuestión, si se quiere, que dejamos al margen. Lo concreto y real es que
en los estados occidentales y democráticos de derecho, las constituciones positivizan la legitimidad del Estado para ejercer el poder punitivo. Y esto que hoy, dicho de este modo, nos parece lógico y natural, no podemos perder de vista que, en realidad, ha sido la consecuencia de un prolongadísimo proceso y evolución histórico-política. Piensen ustedes que en un inicio, cuando las sociedades o las comunidades, mejor dicho, no estaban organizadas del modo en que lo están hoy, la violencia se ejercía de manera privada. Regía el ojo por ojo y diente por diente. Eso luego tuvo una segunda instancia en donde esa justicia por mano propia se hacía a través de los grupos de pertenencia, de las tribus. Entonces surgieron las venganzas intertribales. Cuando el integrante de una tribu agredía bienes o personas de otra tribu, toda esa tribu se consideraba legitimada para reaccionar. Por supuesto que esta situación anárquica fue de alguna manera muy lentamente encauzándose en lo que se denomina un proceso de formalización y de racionalización de la violencia. En un momento determinado, esa violencia privada entre particulares fue reemplazada, sustituida por la violencia legítima de un soberano que, en términos simples, se lo consideraba como un delegado del poder divino en la tierra y era quien tenía la facultad de ejercer el poder punitivo. Esto claramente concluye de un modo drástico con la Revolución Francesa. A partir de entonces, el iluminismo, que ya venía trabajando en conceptos filosóficos políticos, fragúa todo ese potencial teórico e ideológico y desde el punto de vista político y legal, el Estado deja de estar concentrado en manos de un soberano y comienza a ser ejercido de un modo distribuido en distintos poderes. Es el nacimiento del Estado moderno. Por eso, a partir de ese momento, comienza todo un proceso de positivización, es decir, de regulación normativa de esa situación a partir de las constituciones nacionales. Y en algunos casos constituciones provinciales también, porque en el caso de los estados federales de los Estados Unidos, primero existieron las constituciones de cada federación, de cada estado, y recién luego surge la constitución que rige a toda la nación. Pero lo cierto es que esas constituciones en todos los estados occidentales fueron incorporando y asumiendo, por un lado, ese ejercicio de poder reconocido en el Estado, distribuido en poderes, y al mismo tiempo, que también formará parte de la clase de hoy, esas constituciones reconocieron explícitamente en forma normativa lo que hasta entonces eran derechos naturales del hombre. Es decir, toda una serie, todo un catálogo de derechos políticos que, como veremos a continuación, vienen a cumplir las veces de límites al ejercicio del poder punitivo. Es decir, el Estado es el titular del poder punitivo, pero no puede ejercerlo de un modo arbitrario, ni de un modo irracional, ni de un modo que viole los principios y garantías individuales, en tanto y en cuanto ese Estado se enmarque dentro de un sistema político democrático, constitucional, de derecho. Por eso es que cuando hablamos de derecho penal en la clase de hoy,
vamos a estar hablando de el ejercicio del ius puniendi, el ejercicio del poder punitivo estatal reconocido y legitimado a partir de la regulación constitucional de esa titularidad. Ese poder punitivo estatal, para ser legítimamente ejercido, debe respetar los principios materiales y los principios formales, que no son ni más ni menos que límites al poder punitivo estatal. Vamos a clasificar y enumerar esos límites al poder punitivo que el Estado no puede ignorar al ejercer su facultad de castigar. Los principios materiales que limitan el poder punitivo son fundamentalmente tres: el principio de dignidad de la persona humana, el principio de necesidad de la intervención penal y el principio de lesividad. Estos tres primeros principios permiten luego, cada uno de ellos, proyectarse. Disculpe que lo moleste. ¿Cuál era el tercero? Que no lo escuché. Principio de lesividad. Genial, muchas gracias. No, de nada. Entonces les decía que cada uno de estos tres principios basales o fundamentales, a su vez, se proyectan en diversos principios más concretos, más específicos, que regulan la actividad estatal al momento de ejercer su poder punitivo. Hago una pausa porque en el texto uno de los compañeros me pregunta cuál era el segundo principio que mencioné. El segundo principio que mencioné era el principio de necesidad de la intervención penal. Lo repaso: principio de dignidad de la persona humana, principio de necesidad de la intervención penal y principio de lesividad. El principio de dignidad de la persona humana, al proyectarse al ámbito específico del ejercicio del poder punitivo, implica, en primer lugar, como principio propio del ámbito penal, la intrascendencia de la pena. Repito, la intrascendencia de la pena. La sanción penal no puede imponerse a un tercero distinto de aquel que cometió un supuesto hecho delictivo. Esto marca una clara diferenciación entre el derecho penal y cualquiera de las otras ramas del derecho. Un ejemplo simple: cuando una persona muere en el ámbito del derecho penal, se extingue la acción penal. ¿Qué quiere decir? Que se extingue la posibilidad de que el Estado sancione a alguien distinto al autor de ese hecho que ha fallecido. El Estado no tiene legitimidad para ejercer el poder punitivo sobre los herederos o descendientes. En cambio, en el ámbito del derecho civil, la muerte de una persona no concluye en todos sus términos ciertos derechos y obligaciones que sobrevienen a la muerte del causante. En el derecho penal eso no es así, porque nadie puede ser castigado por un hecho ajeno, o nadie puede ser castigado por un hecho que no cometió, porque afectaría la dignidad de la persona humana. Eso se refleja en este principio de intrascendencia de la pena. Únicamente puede ser castigada una persona porque es considerada autora o partícipe de un hecho delictivo y no puede trascender de ese sujeto el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado.
Por eso ustedes van a ver a lo largo del cuatrimestre que la muerte es una causal tanto de extinción de la acción, que es lo que dije recién, es decir, concluye la legitimidad del Estado para ejercer el poder punitivo, y también la muerte es una causal de extinción de la pena, es decir, una persona que estaba cumpliendo una sanción penal, si fallece durante la ejecución de la pena, pues ahí se agota el ejercicio del poder punitivo del Estado. No puede sustituirse el lapso de condena que queda pendiente por el cumplimiento a través de un pariente. Otro de los principios que son propios del ámbito estricto del derecho penal y que derivan de este principio o límite material, que es el principio de dignidad, resulta ser el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad exige que para poder ejercer legítimamente el poder punitivo, es decir, para poder sancionar y castigar a un ciudadano, el Estado debe acreditar que ese sujeto ha cometido el hecho de manera consciente, que es una persona imputable y que es una persona que bajo las circunstancias que actuó podía haber actuado conforme a derecho y no lo hizo. No lo hizo. No puede sancionarse automáticamente una persona sin constatar su culpabilidad. Porque si esto sucediera, lo que primaría sería la responsabilidad objetiva, que es propia del derecho civil y completamente inaceptable en el ámbito del derecho penal. Por eso, cuando una persona es inimputable porque tiene alguna clase de incapacidad psíquica, por ejemplo, se le pueden imponer alternativas diversas a la sanción penal propiamente dicha. Pero estas cuestiones más finas y técnicas seguramente serán objeto de las clases que irán viendo vinculadas con el principio de culpabilidad. Lo real es que si el Estado pretendiera ejercer el poder punitivo sancionando a una persona que es inimputable, violaría el principio de culpabilidad y violaría la dignidad de la persona humana, porque estaría castigando a alguien que no tuvo capacidad para comprender lo que estaba haciendo. A su vez, el principio de dignidad de la persona humana también se proyecta en un tercer principio propio del ámbito del derecho penal, que es el principio de indemnidad y de autonomía ética de las personas. Lo repito, principio de indemnidad y de autonomía ética de las personas. Perdón. El principio de indemnidad está hasta reconocido en la propia Constitución cuando establece que las penas no podrán, ni los castigos, podrán ser crueles, inhumanos o degradantes. Esta necesidad de ser tan tajantes y precisos en las cláusulas de la Constitución justamente tiene una explicación histórica. Antiguamente no existía esta limitación y existían penas crueles, inhumanas y aberrantes. Se castraban a los sujetos autores de delitos sexuales, se amputaban miembros como una mano o una pierna a los autores de determinado tipo de delitos de contenido patrimonial. Y toda esa situación incluso se ejecutaba en ámbitos públicos para provocar cierta intimidación pública. La evolución, la racionalización y la formalización de la humanidad dio pie a que las constituciones
se ocuparon expresamente de establecer que, aun siendo el Estado el titular de castigar, no puede hacerlo del modo que afecte la dignidad de la persona humana. Por eso las sanciones o las penas crueles, inhumanas o degradantes son inconstitucionales y por ende ilegítimas e inválidas. Afectan la indemnidad de la persona humana. Y el principio de autonomía ética es uno de los pilares del derecho penal moderno, porque implica que únicamente puede ser un presupuesto para sancionar a una persona la comisión de un hecho. Es decir, la exteriorización de un hecho que afecte intereses jurídicos de terceros. Lo que una persona piensa o el grupo de credo religioso que ejerza o la pertenencia a una determinada religión o la elección sexual, forman parte, todos esos ejemplos, de la autodeterminación de cada sujeto reconocida en nuestra Constitución Nacional. El Estado no puede legítimamente pretender ejercer su poder punitivo a las personas por el solo hecho de ser de determinada manera, por ser de determinado color de piel, por ser de determinado credo religioso, por ser de determinada orientación sexual. El Estado únicamente puede ejercer su poder punitivo porque cualquier ciudadano cometió un hecho que afecta intereses jurídicos de terceros. Esa exteriorización es un requisito necesario para que el Estado comience a estar legitimado a ejercer su poder punitivo respecto de el autor de ese hecho exteriorizado que afecta intereses jurídicos de terceros. Esa es una de las grandes diferencias entre un Estado democrático y un Estado totalitario. Un Estado totalitario ignora este límite, ignora este principio y muchas veces tiende a ejercer su poder punitivo como herramienta de censura o como herramienta de disputa política. En el ámbito de un Estado constitucional de derecho, solamente serán punibles los ciudadanos por haber cometido determinados hechos que afecten intereses jurídicos de terceros. De lo contrario, se estaría violando la autonomía ética, la capacidad y el derecho de autodeterminación de elegir su propio plan de vida que cada ciudadano tiene. En segundo lugar, habíamos mencionado al principio de necesidad como límite material del poder punitivo. El principio de necesidad de la pena se refleja en el concepto de última ratio o último recurso del derecho penal. El Estado tiene a su disposición diversas alternativas para solucionar conflictos sociales y recurrir al derecho penal tiene que ser reservado para los casos necesarios en orden o en virtud de la gravedad del hecho. Por eso ustedes van a ir viendo a lo largo del cuatrimestre la diferencia que puede existir entre un mero incumplimiento contractual y un delito de estafa. Ambos tienen un contenido patrimonial, pero no todo incumplimiento contractual implica automáticamente la comisión del delito de estafa. El legislador ha decidido que para que ello suceda
tiene que darse determinados requisitos legales que son los que están establecidos en el artículo 172 del Código Penal para poder considerar esos comportamientos, esas conductas de índole patrimonial como delitos de estafa. Tiene que haber un ardid, tiene que haber un engaño, es decir, tiene que darse determinado tipo de circunstancias que revistan al hecho de una gravedad superior al mero incumplimiento contractual que puede solucionarse a través del respectivo reclamo en sede civil. Ejemplos de esto lo tienen en orden a cualquier rama del derecho. No todo conflicto laboral, no todo despido laboral da pie a imputar la posible comisión de un hecho delictivo. El Estado, en este sentido, tiene la obligación de diseñar su política criminal de un modo racional. Y cuando digo de un modo racional me estoy refiriendo, en primer lugar, a que tiene que reservar el ejercicio del derecho penal para proteger aquellos bienes jurídicos, aquellos intereses sociales más relevantes o más trascendentes. La vida, la propiedad, la libertad, la seguridad pública, la salud pública, etc. En segundo lugar, me refiero que además el Estado tiene que ser racional en el modo de reaccionar punitivamente. Es decir, de acuerdo a la importancia del bien jurídico protegido y de acuerdo también a la intensidad del daño que se provoca a ese bien jurídico protegido, es que el Estado tiene que graduar las reacciones penales. El Estado tiene que graduar las penas de un modo racional, repito, a la importancia, la trascendencia del bien protegido y a la gravedad o a la intensidad de la lesión. Vamos con ejemplos también. La vida es el bien supremo a proteger en un Estado democrático de derecho. De modo tal que la integridad física o la integridad sexual o la propiedad no pueden tener la misma escala penal en la reacción punitiva por parte del Estado que aquellos delitos que implican la privación de la vida de otra persona de modo doloso. Me estoy refiriendo al homicidio simple. Esta diferencia en la importancia de los bienes jurídicos tiene que reflejarse en una diferencia en la reacción punitiva por parte del Estado al fijar las sanciones, los mínimos y los máximos de cada delito. Pero también el Estado tiene que diferenciar los casos según la magnitud de la afectación al bien jurídico, para seguir con los mismos ejemplos y que el paralelismo siga siendo claro. No es lo mismo matar a alguien que haber intentado matar a alguien sin conseguirlo. Es la diferencia entre un homicidio consumado y un homicidio en grado de tentativa. La reacción punitiva del Estado no puede ser equivalente porque tiene que graduar en esa racionalización del ejercicio del poder punitivo, tiene que graduar la pena de un modo que refleje esa diferencia entre el homicidio consumado y el homicidio tentado. Todo esto deriva de esta exigencia del principio de necesidad de la intervención penal. Uno de los límites materiales al poder punitivo, porque el poder punitivo no se puede ejercer de cualquier manera, sino que en base a este principio se tiene que ejercer de una manera racional, acorde a la gravedad del hecho. Y el tercer principio material que habíamos mencionado es el principio de lesividad. El principio de lesividad exige al Estado que para poder punir, para poder castigar a un sujeto por haber cometido un hecho delictivo, ese hecho tiene que haber lesionado, de allí deriva el concepto de lesividad,
tiene que haber lesionado, afectado, vulnerado un determinado bien jurídico, es decir, un interés social esencial, la vida, la propiedad, la integridad física, la integridad sexual, la salud pública, la seguridad pública. Si un hecho no tiene entidad para afectar un bien jurídico, ni tampoco para ponerlo en peligro o perturbarlo ni siquiera, entonces la reacción punitiva será ilegítima en la medida en que no está respetando el principio de lesividad. Les voy a dar un ejemplo burdo, pero permite comprender el concepto. ¿Por qué la tenencia de 1 kilo de cocaína es punible y la tenencia de 1 kilo de lechuga no es punible? Por la sencilla razón que la cocaína es una sustancia que pone en riesgo la salud pública en virtud de que cumple con los requisitos legales que exige la norma. Es una sustancia cuyo consumo genera dependencia psicofísica y pone en riesgo la salud pública. La lechuga es un vegetal inocuo que no genera ningún riesgo a la salud y por ende 1 kilo es, la tenencia de 1 kilo es un acto plenamente legal. Socialmente no pone en riesgo ningún bien jurídico y por lo tanto penalmente es irrelevante. La razón de ser, la explicación jurídico-constitucional parte de este principio, del principio de lesividad. 1 kilo de cocaína afecta el bien jurídico salud pública. 1 kilo de lechuga es absolutamente inocuo. Por lo tanto, el Estado no podría legítimamente castigar a alguien por tener 1 kilo de lechuga. Una obviedad, pero que tiene esta explicación, esta razón de ser desde el punto de vista de la argumentación jurídica. Estos principios ustedes lo van a ver reflejados a lo largo de todo el cuatrimestre. Cuando digo estos principios me refiero a los 3 principios o límites materiales y todas sus proyecciones que hemos mencionado. Particularmente cuando hemos hablado del principio de dignidad y su proyección en las exigencias de indemnidad y de autonomía ética de la persona, se emparenta íntimamente con la gran diferencia que existe entre aquellos estados respetuosos de las garantías constitucionales que ejercen un derecho penal de hecho, un derecho penal de acto, a diferencia de aquellos otros que en forma ilegítima ejercen un poder punitivo denominado derecho penal de autor, en los cuales el presupuesto de la reacción punitiva no es un hecho externo o un hecho exteriorizado que afecta a intereses jurídicos de terceros, sino que es meramente el ser o el pertenecer o el pensar. Derecho penal de autor. Absolutamente a contramano de las constituciones occidentales de los estados de derecho. En las constituciones occidentales y en los estados de derecho solamente puede regir y ejercerse un derecho penal de acto. Como segundo aspecto, tenemos que mencionar también el límite formal que existe al poder punitivo estatal. No solamente se dan límites materiales al poder punitivo, que son los que acabamos de mencionar, sino también se da un límite
por excelencia, por antonomasia, un límite formal al poder punitivo del Estado, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad, en primer lugar, fue reconocido por una constitución de los Estados Unidos del estado de Maryland en 1776 y luego fue positivizado en casi todas las constituciones occidentales de los estados de derecho. El principio de legalidad viene a constituir el límite por antonomasia al poder porque es el que divide, escinde la concentración que antes existía del ejercicio del poder. El principio de legalidad, estrictamente en el ámbito del derecho penal, exige al Estado que para poder ejercer su poder punitivo deba existir previamente una ley escrita, estricta y, como dije recién, previa. Repito, el principio de legalidad, que en su formulación original del latino era nullum crimen nulla pena sine lege, es decir, no hay delito ni hay pena sin ley, imponen la exigencia de que exista una ley escrita, estricta y previa. Con esta exigencia, el Estado ya no puede castigar, ya no puede ejercer su poder punitivo en base a las costumbres, ni siquiera en base a la jurisprudencia. La única fuente legal para establecer qué hechos son considerados delitos y, a su vez, establecer qué sanciones se le puede imponer a quienes cometan esos hechos delictivos es el texto de la ley escrito. Ese texto de la ley tiene que ser, en segundo lugar, además de escrito, estricto. ¿Por qué? Porque debe procurar evitar ambigüedades, lagunas, tiene que procurar ser taxativo, preciso, y por eso es que en el derecho penal la analogía, es decir, la aplicación de una norma por similitud a determinado hecho, está proscripto, está prohibido, es ilegítimo. La analogía no puede ser un método de aplicación de la ley para ejercer el poder punitivo. El hecho tiene que estar descrito de un modo claro, taxativo y concreto en el texto legal para que esa norma pueda ser aplicada al autor de ese hecho y se le imponga la sanción que establece ese texto legal. Esa ley escrita, estricta, debe ser previa. Si no, sería muy fácil para el Estado manejar de modo arbitrario su poder punitivo. Podría crear leyes retroactivamente para pretender punir, castigar hechos que ya se han cometido y le permitiría arbitrariamente seleccionar a quién perseguir. No, esa regla tiene que ser previa y el Estado ya está condicionado a la existencia o no de la ley. Si al momento de la comisión del hecho no existía una ley que estableciera ese hecho como delictivo, el Estado no tiene capacidad ni legitimidad alguna para castigar al autor de ese hecho porque no había ninguna ley al momento de su comisión que estableciera que ese hecho era punible. Este principio de ley previa hasta el año 1994 era una exigencia legal, porque estaba establecida, como lo sigue estando, en el artículo 2 del Código Penal. Pero a partir de 1994
con la reforma constitucional y la incorporación de los tratados internacionales al bloque constitucional a través del artículo 75, inciso 22, este principio adquirió jerarquía constitucional. Básicamente a través del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige que toda ley penal debe ser previa a la comisión de un hecho para poder castigar a su autor. De modo tal que ni derogando el Código Penal hoy podría desconocerse esta exigencia porque está establecida en la Constitución Nacional. Repito, artículo 2 del Código Penal a nivel legal, artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el nivel constitucional. El principio de legalidad, ¿qué asegura? Asegura el ejercicio del poder punitivo bajo el imperio de la ley. Y en segundo lugar, garantiza que ese ejercicio del poder punitivo se ejerce de un modo equilibrado porque es producto de una división. El poder legislativo, como dije al principio de la clase, es el poder del Estado a quien se le asigna la facultad de dictar las leyes y los códigos de fondo, y el poder judicial es quien puede ejercer el poder punitivo al aplicar esas leyes a los casos concretos e imponer a cada ciudadano que sea considerado autor o partícipe de esos hechos, imponer las respectivas sanciones que son las que están previstas en la ley en forma escrita, estricta y previa. Porque esto también tiene que quedar claro. El principio de legalidad no solo se limita a la claridad respecto de establecer qué hechos son delictivos, sino también, al mismo tiempo, a la claridad de cuál es la sanción prevista para cada uno de esos hechos establecidos como delitos en la ley. El ejercicio del poder punitivo, al margen de estas exigencias, sin una ley escrita, sin una ley estricta o aplicándola por analogía o sin una ley previa, no es un ejercicio del poder punitivo legítimo ni constitucional. Es un ejercicio puramente arbitrario y legal de la fuerza estatal. Y esto no solamente va en garantía de los ciudadanos, sino que también va en garantía de los propios gobernantes, porque ellos también están protegidos por la ley. No podría sancionarse a un funcionario si no es por un hecho que estaba previamente establecido como delito en una ley. Esto permite finalmente garantizar el principio de igualdad ante la ley. Porque a todos nosotros nos alcanza la garantía de que únicamente nos van a poder eventualmente perseguir penalmente por la comisión de un hecho exteriorizado que afecta a intereses de terceros, porque somos culpables de ese hecho, porque ese hecho estaba previsto previamente en una norma y porque esa sanción estaba también prevista en una ley penal. Estos son, digamos, los principios fundamentales, materiales y formales del derecho penal en un Estado constitucional de derecho. Espero que cualquiera de ustedes me haga saber cualquier inquietud o pregunta respecto de lo que hemos hablado en la clase de hoy. Buenas tardes, profe. Yo entré tarde porque se me complicó el tema del Zoom y bueno, enganché la mitad de la clase. Usted se estaba refiriendo ahora a todo lo que es el principio de legalidad, si no me entendí mal. Esa fue la segunda parte en la que hablé del límite formal al poder punitivo. Me refería al principio de legalidad. Previamente
desarrollamos los límites materiales al poder punitivo, que son los principios de dignidad de la persona humana, necesidad de la intervención penal y lesividad. Pero de cualquier manera la clase quedó grabada, es decir, que la tenés a disposición para poder profundizar y poder escuchar lo que hemos dicho al respecto. Pero básicamente sí, principio de legalidad era la segunda parte de la clase. Perfecto, gracias, profesor. Profesor, No, le hago nada. una consulta. Sí. Usted decía que en el ámbito del derecho penal no existe la posibilidad de trabajar con las analogías como en el derecho civil, ¿no? O sea, que el juez cuando resuelve no lo puede hacer por analogía a un caso similar o una sentencia de un caso parecido. Entonces, no existe la posibilidad de lagunas. Exacto. Si hay lagunas, se tienen que resolver a través de la inexistencia de reacción punitiva, porque las lagunas existen siempre que un hecho concreto no esté previsto en una ley. Sí, sí. Todo lo que no está prohibido está permitido, de modo tal que si un hecho no está descrito de modo taxativo en un tipo penal, en una ley penal, pues entonces penalmente el Estado no puede imponer ninguna sanción. Bien, gracias. Profe, tengo una pregunta. Sí, Cuando usted habló de poder penal o derecho penal de autor, ¿podría dar un sí. ejemplo de eso? Sí, claro. Mira, eso lo tenés muy claramente en aquellos estados que tenían un régimen político totalitario. Ejemplo, en la Alemania nazi, un cliché para perseguir ciudadanos era simplemente establecer como delincuente a todo aquel que afectara el sano sentimiento del pueblo alemán. Y dentro de ese concepto se consideraban que los judíos, los negros y los homosexuales afectaban el sano sentimiento del pueblo alemán y legitimaban al Estado a perseguirlos y a imponer sanciones. Otros ejemplos más cercanos a ese caso lo tenemos en todos aquellos regímenes totalitarios en donde simplemente pertenecer a un credo religioso diverso al oficial es motivo suficiente para ser castigado por el Estado, ser castigado penalmente. No se castiga a la gente Gracias. por lo que hace, sino por lo que es. Hola, yo tengo una Lo que no consulta. significa, lo que no significa que todos debamos compartir las formas de ser o de pensar de los demás. Lo que estamos diciendo es que el Estado no puede, en base a eso, autoconsiderarse legitimado para perseguir y castigar penalmente. Esa divergencia forma parte de la pluralidad inherente a un Estado democrático, el que cada uno puede hacer como quiera hacer, en tanto y en cuanto no cometa hechos que afecten intereses jurídicos de terceros. Sí, te escucho. ¿Qué tal? No, quería preguntar si ya hablaron de, ¿qué tal? Un material de estudio para ir leyendo, algún autor, algún manual. No, lo que aclaré al principio de la clase fue que en el sitio web de la cátedra tienen bibliografía y jurisprudencia sugerida para cada unidad temática, y que si en algún caso en particular consideramos necesario complementarlo o agregarlo, lo vamos a ir subiendo y le vamos a ir avisando. Más allá de eso, en términos generales, los manuales que se sugieren son los manuales más actualizados que tenemos al alcance, como pueden ser
la última edición del Manual de Derecho Penal de Enrique Bacigalupo, o de Zaffaroni, o de cualquiera de los otros autores, porque nosotros en ese sentido somos bastante abiertos a cualquier propuesta teórico-académica de autores que tengan un programa completo del derecho penal para que pueda servirle como manual de cabecera. ¿Cuál es la dirección del sitio web de la cátedra, profe? ¿El campus? Pones www.catedrariker y te va a aparecer el sitio. Buenísimo, profe, porque el campus creo que todavía no tenemos acceso. Capaz en estos días igual ya el centro se encarga, pero buenísimo si lo podemos buscar por internet porque el campus todavía no hemos podido entrar. No te escuché mucho, pero me pareció que me decías algo así como que todavía no tenían acceso. Lo pueden buscar por internet. Se llama así Cátedra Penal porque en Derecho Penal hay 2 cátedras, entonces para poder identificarlo bien, si ponían Cátedra de Derecho Penal Parte General, les podían aparecer 2 cátedras distintas. El titular prefirió o optó por identificarla de ese modo y la van a encontrar enseguida de esa manera. De cualquier manera, los chicos del centro de estudiantes tienen esa información y les pueden hacer llegar más datos, pero con eso que les pasé lo van a encontrar fácil. De cualquier manera, cualquier duda o consulta adicional, como les dije al principio, el centro de estudiantes tiene mis datos de contacto, cualquiera me puede ubicar o puede consultar lo que quiera y lo podemos ir también viendo sobre el transcurso del cuatrimestre en función del tema que a ustedes los inquiete o necesiten consultar. Una pregunta, profesor, ¿puede ser? Sí, claro. Bien, cuando usted hablaba del principio de lesividad, Sí. y citaba, bueno, el tema como ejemplo, el tema de drogas, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese tema está avalado por la ley? O sea, puede pasar que se apruebe como legal esa droga y sin perder esa capacidad de lesionar la salud pública. Es como que se contradice con el principio de legalidad. Bueno, el problema es que el principio de legalidad ahí cumple toda su función. El alcohol no está contenido en las listas que publica periódicamente el Poder Ejecutivo para considerarlo, por ejemplo, estupefaciente. Claro. Ustedes en el artículo 77 del Código Penal, que les sugiero su lectura, tienen todo un catálogo de definiciones de conceptos. Esos conceptos después son los que aparecen siendo utilizados en un montón de tipos penales, en un montón de definición de delitos. Por lo tanto, para poder interpretar qué es delito o no, hay que tener en claro cuál es el alcance de cada uno de esos conceptos. Entonces, por ejemplo, para hablar de tráfico de estupefacientes o de tenencia de estupefacientes, hay que tener claro cuál es el concepto normativo legal de estupefaciente, que está en el artículo 77. Ese artículo exige que la ingesta produzca dependencia psicofísica, pero además, y acá viene el punto clave que se conecta con tu consulta, pero además exige que esa sustancia esté contenida en las listas que periódicamente publica la autoridad competente. Entonces, si la autoridad competente excluye de esa lista una sustancia que puede generar dependencia psicofísica de su consumo, no va a ser considerado estupefaciente justamente por la segunda exigencia. Más allá de su efecto, desde un punto de vista legal, al no estar contenida en las listas que publican periódicamente, no puede ser considerado estupefaciente. Un ejemplo claro de eso lo tenés con el alcohol.
Bien. Nadie duda que el consumo asiduo y permanente puede llegar a provocar una dependencia psicofísica, porque por algo existe el alcoholismo. Pero no está contenido el alcohol o determinado tipo de sustancia alcohólica en las listas que publica el Poder Ejecutivo a través de la autoridad competente, y por eso no es considerado un estupefaciente. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Lo que no podría pasar, me gustaría aclararte esto, lo que no podría pasar es la inversa. Lo que no podría es pretender considerar estupefaciente una sustancia que es incluida por la autoridad competente en las listas que publica periódicamente, pero que su ingesta no genere ninguna dependencia psicofísica. Entonces ahí, por más que el Estado quisiera, no podría esa sustancia ser considerada estupefaciente. Vamos al ejemplo vulgar que les decía. Si un funcionario trasnochado quiere meter la rúcula, la escarola o la lechuga en las listas que se publican periódicamente, pues tampoco va a ser considerada estupefaciente por más que esté incorporada en la lista, porque no genera dependencia psicofísica, que es el segundo o uno de los dos elementos que requiere el tipo penal. ¿Soy claro? Sí, sí. Sí, sí, claro, muy Bárbaro. claro. Bueno. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene con la unidad temática que está asignada en ese cronograma que va a estar publicado en la página de la cátedra, y si no, se lo podrán también solicitar al centro de estudiantes si así prefieren. Ahí está asignado la unidad temática del martes que viene, que es la próxima clase que tienen conmigo. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. No, Chao, no. profe. Chao, hasta Gracias. luego. Gracias. Buenas tardes, Gracias, profe. profe. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. buena la Gracias. clase.